Sí, Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos honrar y glorificar. Te queremos dar gracias, Dios, porque nos permites en esta hora el poder acercarnos hasta el trono de tu gracia. Queremos aprender un poco más de ti. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Semana número 39. 1 Corintios capítulo 16, versos del 12 al 24. Con esta lección estamos terminando, después de 39 semanas, de estudiar la primera carta a los Corintios. Se titula Instrucciones finales. Vamos a darle lectura a nuestra carta. 1 Corintios 16, 12 dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Muy bien, Pablo se dispone a dar las últimas instrucciones. Veamos. Y comienza en 1 Corintios 16, 12 diciendo: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y yo no sé si le ha sucedido, pero a mí sí me pasa que nos preguntamos cómo sería la relación entre los discípulos. A veces, de verdad, a veces tenemos la impresión o llegamos a creer que los apóstoles daban órdenes a los demás hermanos, a los demás servidores o colaboradores, como se hace en la milicia. Sin embargo, este pasaje nos revela que no era así. Quizás Pablo ejercía autoridad sobre aquellos que eran sus discípulos. Pero cuando hablamos de otros maestros, miramos que no era de la misma manera. Apolos era un reconocido maestro de las Escrituras. Algunos incluso aseguran que fue también considerado apóstol de la iglesia. Pero sin importar si era apóstol o maestro, Pablo no se atreve a mandarle que vaya a visitar a los de Corinto, sino que le ruega, le suplica que lo haga. ¿Cuál fue la respuesta de Apolos? Bueno, que en ese momento no le era posible, pero que en cuanto tuviera la oportunidad atendería a la súplica, atendería a la petición de Pablo. Donde vemos cuando menos tres cosas. La primera, Pablo tenía en verdad gran interés en que los de Corinto escucharan buenas enseñanzas. En segundo lugar, a Pablo no le importaba que esas enseñanzas no provinieran de él todo el tiempo. Y él, en tercer lugar, recomendaba a los maestros, a los predicadores que se debían escuchar. Algo que sería de mucha utilidad hoy en día, el poder recomendar buenos predicadores. Gracias a que tenemos la oportunidad de escuchar un sinnúmero de enseñanzas a través de las redes sociales. Enseñanzas que, desgraciadamente, no siempre son correctas. ¿Cuál es mi recomendación? Ten cuidado de lo que escuchas. ¿Ok? Muy bien. Verso 13. Y les dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí miramos las 5 recomendaciones del apóstol Pablo ya al terminar la carta. Les da 5 recomendaciones prácticas. Y en primer lugar les dice: velad.
Esta es la misma recomendación que hizo el Señor Jesús a los discípulos en el huerto de Getsemaní, donde se quedaron dormidos. Él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y de ninguna manera podemos pensar que la recomendación de Pablo fuera diferente. ¿Qué les recomienda? Que estén alertos, que estén atentos, vigilantes, pilas a todo lo que estaba pasando para que no fueran sorprendidos por malas y falsas doctrinas, por malos y falsos hermanos y tentaciones que los hicieran caer en pecado. Lo voy a repetir. Que estuvieran alertos, atentos, vigilantes, para que no fueran sorprendidos por malas y falsas doctrinas, malos y falsos maestros o hermanos y tentaciones que los hicieran caer en pecado. ¿Ok? Así que en primer lugar les dice: velad, velad. En segundo lugar les dice: estad firmes en la fe. Y es que, ¿ha pensado lo fácil que es que tambaleemos en la fe? Piénselo un instante. Lo miramos en el enfermo que, a pesar de haber orado y acudido a reuniones de oración por los enfermos, no sanan. O lo miramos en aquellos que siguen teniendo problemas en sus matrimonios o con los hijos. Lo miramos en aquellos que trabajan y no salen de su mala situación económica. Donde todos llega el momento en el que se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me guía? ¿Por qué no me provee? Tambalean en la fe. Ahora, ¿qué debemos hacer para estar firmes? Porque Pablo nos pide estar firmes en la fe. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para estar firmes? Híjole, parece simple, parece sencillo. Conocer a Dios. Conocerlo a través de su palabra. Conocerlo a través de los relatos bíblicos que nos permitirán el saber la manera en que Dios opera, la manera en que Dios interviene y hace todas las cosas. Y sobre todo, relatos que nos permitirán el conocer el amor de Dios para que estemos seguros que pasemos por lo que pasemos, Dios está con nosotros siempre. Siempre. Pero en aquella época, Pablo se refiere a la necesidad de mantenerse firme en la fe cristiana y no regresar a los antiguos rudimentos de la ley. No regresarse al judaísmo, sino seguir confiando en la salvación por medio de la gracia y la fe en Cristo. Algo que pareciera mentira, pero necesitamos hoy en día seguir atendiendo gracias a los nuevos judaizantes que pretenden apartarnos de la fe y hacernos confiar nuevamente en las obras de la ley, de las que nos dice la Escritura que no pueden hacernos salvos. Sí, esos nuevos judaizantes que vienen, se introducen en nuestras iglesias, en nuestras doctrinas, cambiando y haciéndonos hablar algunas palabras en hebreo, diciéndonos que sí, la fe en Cristo, pero además necesitamos, y entonces ahí dejamos de confiar por completo en la gracia y comenzamos a poner nuestra confianza en las obras, en los ritos, en los rituales. Tengamos cuidado. Pasa hoy, pasaba en aquel tiempo con mayor razón. ¿Sí? En tercer lugar, no solamente nos pide que estemos firmes en la fe, sino que nos portemos varonilmente. Y esto obviamente es una recomendación ¿para quién? Pues para los varones, no para las mujeres, sino para los varones. Y dice: portaos varonilmente. Y esta recomendación nos caería como anillo al dedo si se refiriera a que el hombre se comporte como hombre y no como lo vemos hoy en día con la diversidad de género y esas, si me lo permiten, mariconerías. Pero no se refiere a eso. Pues debemos recordar que los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. Eso lo vimos ya en 1 Corintios, en capítulo 6, verso 9, cuando dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, en primer lugar, podría ser a el soportar como hombres los problemas y persecuciones que se avecinaban por causa de la fe. Cuando nos dice, portaos varonilmente, debe referirse precisamente a que venían problemas, venían persecuciones por causa de la nueva fe que había en Cristo Jesús y que pudiéramos soportar todo eso sin quejarnos y sin apartarnos del camino. Por eso primero recomienda el estar firmes. ¿Ok? O también podría referirse a soportar como hombres la reprensión. Escúchame bien, a soportar como hombres la reprensión, la corrección a la que fueran expuestos por sus líderes y pastores. ¿Cómo? Sí, sin sentirse y mucho menos apartarse de la iglesia. Algo que hoy en día, ¿cómo nos hace falta? Porque tenemos a los hermanos a los que de ninguna manera se les puede llamar la atención y mucho menos corregirlos, porque lo primero que hacen es amenazar al pastor con irse de la iglesia, que porque no se les trata con amor. Tenemos que ir a ellos y tenemos que tratarlos con pincitas y no podemos hablar llana y abiertamente con ellos acerca de las cosas que a Dios le desagradan y que están haciendo, porque en nosotros existe el temor a que, ay, pobrecitos, los vayamos a herir y se vayan a ir de la iglesia o se vayan a llevar una mala impresión del cristianismo. De eso también nos podría estar hablando. Cuando en realidad, cuando a una persona se le corrige, se le reprende, la corrección es una manifestación de que se les ama. La Escritura dice, ¿verdad?, que el que ama al Hijo lo corrige. Y Dios nos ama y por lo tanto nos corrige. ¿Tú qué piensas? Muy bien. En cuarto lugar, no solamente nos pide que nos portemos como hombrecitos, varonilmente, sino que además seamos esforzados. Nadie dijo, nadie prometió, y si lo hicieron le mintieron, que la vida cristiana sería fácil. Sobre todo en aquella época en la que los hermanos lo perdían todo por seguir a Cristo. Pablo les pide que no dejen de esforzarse en seguir a Cristo, en no abandonar la fe, en congregarse en la iglesia, en resistir las falsas doctrinas, esforzarse en no regresar a los antiguos rudimentos que estaban en contra de la fe. ¿Cuánta falta le hace a la iglesia entender esto? Sobre todo cuando vivimos en una sociedad que todo lo quiere bajo la ley del menor esfuerzo o del nulo esfuerzo. Donde queremos resultados rápidos haciéndolo menos. Vamos al gym y queremos grandes músculos con 15 minutos de ejercicio y no diario, porque es afán. ¿Ok? Hacemos una dieta y queremos resultados sorprendentes a la semana, o no sirve. Oramos una vez y queremos la respuesta inmediata de parte de Dios. Tomamos un curso bíblico y creemos que ya podemos ser pastores y corregirle la nota al pastor. Todo sin esfuerzo alguno. Hay quien está mal y no es Dios. ¿Ok? Por eso nos pide, esforzaos. Esfuérzate. ¿Verdad? Esfuérzate. En quinto lugar, nos pide, ya en el verso 14, que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Háganlo todo con amor. No por obligación, no por miedo a irse al infierno o ser castigados, no. Si estamos velando atentos a los tiempos en que vivimos, si estamos firmes en la fe, conociendo a Dios por medio a través de su palabra, si nos portamos como hombres ante la adversidad y nos esforzamos en todo lo que hacemos, es porque amamos a Dios y a los hermanos. Es porque amamos a Dios y a los hermanos. No lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer y ya que. No. Tampoco lo hacemos porque de no hacerlo, Dios nos va a castigar. Tampoco.
lo hacemos porque amamos a Dios y el hacer su voluntad nos agrada. Y punto. A lo que yo te pregunto, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y mientras lo piensas, quiero leerte este breve comentario. Mientras los corintios esperaban la próxima visita de Pablo, fueron instruidos para que estuvieran: 1. Alertas a los peligros espirituales. 2. Se mantuvieran firmes en la fe. 3. Portándose varonilmente. 4. Siempre esforzados. Y 5. Llevando a cabo cualquier cosa con amor. Hoy, mientras esperamos el regreso del Señor, deberíamos seguir las mismas instrucciones. ¿Qué deberíamos estar haciendo, según el comentarista, con el cual estoy de acuerdo? ¿Qué deberíamos estar haciendo mientras esperamos el regreso de Cristo? Precisamente estas cinco cosas. Velar, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzados, y que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor y por amor. Muy bien. Verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estéfanas fue de los primeros convertidos en Corinto, ya que Acaya pertenece a Corinto. ¿Ok? Pertenece a Corinto. Y se nos dice que ellos, entendiendo que ese ellos se refiere a él y su familia, se habían dedicado a tiempo completo al servicio. ¿Qué les pide Pablo? Que se sujeten, que se sometan, que se subordinen de manera voluntaria a ellos. Pablo les está reconociendo como servidores de Cristo. Por eso les dice que deben sujetarse a ellos y a otros, que como ellos también trabajan en la obra a tiempo completo. Y te pregunto, ¿te sujetas o te rebelas? ¿Te sujetas o te rebelas? 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Es decir, sigue hablando de esos que trabajan en la obra del Señor y cómo deben ser reconocidos en medio de nuestras iglesias. Pero vamos a leer con relación a este par de versículos el siguiente comentario. Ya el apóstol había hablado de Estéfanas. Ahora, en los versos 17 y 18, Pablo quería también mencionar su aprecio por los otros dos miembros de la iglesia en Corintio que acompañaban a Estéfanas a Éfeso. Es muy probable que estos tres le llevaran la carta de la iglesia a Pablo. La carta que Pablo ahora va terminando, como se ha visto, responde a muchas preguntas planteadas por la iglesia. Juntamente con la carta, estos tres llevarían otras noticias de forma oral. Presumiblemente, Fortunato y Acaico eran colaboradores de Estéfanas en Corinto. También servían a la iglesia. Lamentablemente, este texto es la única mención de estos en todo el Nuevo Testamento. De todos modos, estos tres suplieron lo que me faltaba de vuestra parte, afirma el apóstol. Ahora, a primera vista, estas palabras pueden lucir como recriminaciones contra los corintios por no haberlo apreciado y reconocido. La construcción gramatical, sin embargo, aclara que no es así. Más bien, lo que el apóstol afirma es que los tres emisarios satisfacieron sus necesidades respecto a noticias de los corintios. Obviamente, la iglesia entera no podía llegar a Éfeso, pero estos tres sí. Pablo tenía ansias respecto al proceder de la iglesia, y los tres mensajeros ayudaron a calmar esas preocupaciones. Nuevamente, Pablo insta a los corintios a que reconozcan el valor que hay en estos tres siervos. Muy bien. Verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y dice, las iglesias de Asia os saludan. Iglesias en plural.
hablando por todas esas iglesias que, dicho sea de paso, son mencionadas algunas de ellas en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, en ese mensaje a las iglesias, que son mensajes a las iglesias de Asia en su mayoría, ¿verdad? Entonces habla de esas iglesias, ¿no? Como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, ¿ok? De las que tenemos conocimiento. Y habla de Aquila y Priscila. Ahora, la iglesia de Éfeso se reunía en la casa de este matrimonio, Aquila y Priscila. Lo que nos habla de manera muy clara que la iglesia es, en primer lugar, conformada por las personas que se reúnen sin importar el número de ellas. Y en segundo lugar, no se necesita para hacer iglesia un edificio o instalaciones especiales. Estos lo hacían en la casa de este matrimonio. Y en tercer lugar, somos iglesia cuando nos reunimos en su nombre. No solamente cuando nos reunimos, sino cuando lo hacemos en su nombre, con el propósito de alabar, de adorar, de invocar su nombre para glorificar y exaltarlo a través de la alabanza, a través de la adoración y a través del estudio de su palabra. Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres, el número no es importante, no es lo más importante, sino donde están dos o tres congregados en mi nombre, que significa todo lo que acabo de mencionar, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia de Éfeso se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Veamos lo que dice el siguiente comentario con relación a estos. Aquila y Priscila hacían tiendas, obreros del cuero, y Pablo los conoció en Corinto. Ellos lo siguieron hasta Éfeso y vivieron con él ahí, ayudándole a enseñar a otros acerca de Jesús. Muchos en esta iglesia de Corinto debieron conocer a esta pareja cristiana. ¿Ok? Y pues también se menciona acerca de ellos en Hechos capítulo 18 y en Romanos capítulo 16 y en 2 de Timoteo 4:19, hablándonos de la importancia de la labor que estos colaboradores tenían. Muy bien, verso 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y aquí, ¿qué es el ósculo santo? Recordemos que la costumbre judía era el saludarse besándose la mejilla. Pablo, de acuerdo con esas costumbres, manda a la iglesia el hacerlo así como una muestra de amor y afecto entre los creyentes. Pero es algo que está sujeto a los usos y costumbres de los lugares. Ojo, es decir, hoy en día hay países en los que se sigue sin ningún problema esta costumbre, pero hay otros, como el nuestro, en los que de ninguna manera, de ninguna forma, esta costumbre forma parte de nuestras costumbres, y en cuyo caso no estamos obligados a seguirla. No estamos obligados a seguirla. ¿Ok? Muy bien. Verso 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo tenía un ayudante o secretario que escribió esta carta mientras él le dictaba. Sin embargo, Pablo escribió las palabras finales con su puño y letra. Es como agregar una postdata manuscrita a una carta escrita a máquina. También sirve para verificar que era una carta genuina del apóstol y no una falsificación. ¿Ok? Muy bien, por eso dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, que le pone su firma al final para que la iglesia supiera que efectivamente esta carta era verdadera. ¿No? 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué les pasa a todos aquellos que no aman al Señor Jesús? Son malditos y destinados a la maldición del castigo eterno. Pablo, al igual que nosotros, creía en el regreso del Señor que se encontraba cerca, y cuando les recuerda que el no amar al Señor los coloca del lado de la maldición, no solamente lo dice por aquellos que están fuera de la iglesia, porque es una carta escrita a los de la iglesia, sino que también lo hace por aquellos que están dentro de ella, pero que no pertenecen a ella porque lo están por las razones equivocadas. Es decir,
no están porque aman a Cristo. Están por cualquier otra razón, pero no porque aman a Cristo. El Señor viene. Cuidado. Versos finalmente 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor esté con vosotros. Si no tuviéramos la gracia del Señor, no formaríamos parte de la iglesia. Y no podríamos formar parte de ese grupo de millares de personas que estamos esperando la venida del Señor para encontrarnos con Él en el aire. Y luego dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Vamos a leer el siguiente comentario. La iglesia de Corinto era una iglesia con problemas. Pablo, cariñosamente y al mismo tiempo con alegría, enfrentó sus problemas y los condujo a Cristo. Tuvo que ver con divisiones y conflictos, egoísmo, uso desordenado de la libertad, ausencia de orden en la adoración, uso equivocado de los dones espirituales y una posición equivocada frente a la resurrección. Todos estos temas que vimos a lo largo de toda la carta. ¿Ok? En cada iglesia hay suficientes problemas para crear tensiones y divisiones. No deberíamos pasarlos por alto ni cubrirlos, estén relacionados con la iglesia o con nosotros mismos. Como en el caso de Pablo, deberíamos enfrentar los problemas en el momento en el que surgen. La lección para nosotros se halla en 1 Corintios, y es que la unidad y el amor en una iglesia son mucho más importantes que los líderes y títulos. Wow. Necesitamos guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Necesitamos estar ciertos y seguros que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios, cuántas gracias tenemos que darte por permitirnos, Padre, el poder después de 39 lecciones terminar con esta primera carta de Corintios. Gracias por todo lo que nos has enseñado a través de ella. Porque hemos sido a través de esta carta fuertemente incluso confrontados con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos damos cuenta que no hay iglesia perfecta, porque aún esta iglesia que lo tenía aparentemente todo, fue confrontada por tu espíritu a través del apóstol en aquellas cosas que no estaban siendo hechas de manera apropiada. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser instrumentos de restauración y no de tropiezo. Que podamos caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad en todas las cosas y que podamos seguir adelante con el propósito que tienes para nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar juntos. Vamos a iniciar la siguiente semana con 2 Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo y que cumpla su eterno propósito en tu vida. Bendiciones.